Imaginen por un momento esta situación. Ustedes son jubilados en Argentina, cobran la mínima y cada mes luchan para estirar esos 370.000 pesos hasta que llegue el próximo pago. De repente surge una esperanza. El Senado aprueba un aumento que podría llevar sus ingresos a 415.000 pesos mensuales, pero hay un problema. El presidente puede vetarlo y la vicepresidenta que respaldó la medida ahora está enfrentada públicamente con él. Esta no es una situación hipotética. Es exactamente lo que está pasando ahora mismo en Argentina, y las repercusiones van mucho más allá de los números en una jubilación. La semana pasada, Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación, tomó una decisión que sacudió los cimientos del gobierno de Javier Milei. Durante una sesión del Senado, presidió el debate que aprobó dos leyes fundamentales, una que otorga mejoras para jubilados de ANSES y otra que declara la emergencia en discapacidad. Su simple presencia en el recinto desató una crisis política interna sin precedentes. El contenido de estas leyes no es menor. Estamos hablando de un aumento del 7,2% para todos los haberes jubilatorios del régimen general de ANSES. Para ponerlo en perspectiva práctica, un jubilado que cobra 500.000 pesos recibiría 36.000 pesos adicionales. Pero el impacto más significativo está en el bono mensual, que aumentaría de 70.000 a 110.000 pesos y se ajustaría según la inflación. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve realmente compleja. Florencia Marcarián, reconocida abogada previsional, nos ayuda a entender las dimensiones reales de este conflicto. Según su análisis, un jubilado de la mínima vería una diferencia de 62.269 pesos con estas nuevas medidas. Puede sonar modesto, pero para alguien que vive con lo justo, representa la diferencia entre poder comprar los medicamentos del mes o no. Lo que resulta particularmente revelador es el contexto en el que se produce esta tensión. El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó recientemente que el promedio de las jubilaciones de ANSES es de 900.000 pesos. Pero aquí hay un detalle crucial que muchos pasaron por alto. Esta cifra solo incluye a quienes tienen 30 años de aportes efectivos o más, y resulta que solo 3 de cada 10 hombres y 1 de cada 10 mujeres logran jubilarse con todos los aportes completos. La realidad es mucho más cruda. 7 de cada 10 personas se jubilan a través de moratorias sin tener los 30 años de aportes requeridos. Estos son trabajadores que durante décadas se desempeñaron en empleos informales, pequeños comerciantes, amas de casa que criaron familias, personas cuyas trayectorias laborales no encajan en el molde tradicional del empleo registrado. Pero hay algo más profundo aconteciendo aquí. La reacción del entorno presidencial fue inmediata y contundente. Patricia Bullrich atacó directamente a Villarruel en redes sociales y el propio Milei la calificó como traidora. La respuesta de la vicepresidenta no se hizo esperar y sus palabras resonaron como un eco de las preocupaciones de millones de argentinos. No se puede seguir recortando siempre por el mismo lado. Esta frase encierra una crítica que va al corazón del modelo económico actual. Villarruel señaló que el gobierno podría recortar en viajes y en la CIDE, haciendo referencia a partidas presupuestarias que, según muchos analistas, podrían reasignarse sin comprometer el equilibrio fiscal. La tensión escaló cuando Villarruel reveló que durante el Te Deum del 25 de mayo, Milei evitó saludarla. Este detalle, aparentemente menor, simboliza el deterioro profundo en una relación que debería ser la columna vertebral del poder ejecutivo. La vicepresidenta contrastó esta actitud con su propia actividad, asegurando que es la funcionaria que más está en contacto con la gente, en una clara alusión a que el resto del gobierno estaría desconectado de la realidad cotidiana. Ahora analicemos las implicaciones políticas de esta situación. El gobierno tiene básicamente dos caminos: vetar la ley o recurrir a la justicia argumentando vicios procedimentales en la sesión del Senado. Cada opción tiene sus riesgos. El veto reconocería implícitamente la legitimidad de la sanción, mientras que el recurso judicial implicaría declarar nulo todo el proceso desde su inicio. Lo que hace especialmente delicado este momento es el calendario electoral. A diferencia del año pasado, cuando un veto similar no tenía consecuencias electorales inmediatas, ahora estamos a meses de las elecciones legislativas de octubre. Esto convierte cada decisión en un cálculo político de alto riesgo. Pero quizás lo más llamativo de todo este conflicto es lo que revela sobre las prioridades y el equilibrio de poder en Argentina. Estamos debatiendo intensamente sobre un aumento que, en términos prácticos, equivale a unos 2 kilogramos de milanesas por mes para cada jubilado. Mientras tanto, otros gastos del Estado, como los viajes presidenciales o el presupuesto de inteligencia, no generan el mismo nivel de escrutinio. La situación también expone una paradoja del sistema político argentino.
Por un lado, tenemos un presidente que predica el equilibrio fiscal y el déficit cero como pilares irrenunciables. Por otro, tenemos legisladores que aprueban aumentos sin que necesariamente se vislumbre de dónde saldrán los recursos, aunque en este caso sí se especificaron las fuentes de financiamiento. Esta ley, a diferencia de intentos anteriores, incluye mecanismos de financiamiento específicos, eliminación de exenciones para directores de empresas, reasignación de partidas de la ex-CIDE y utilización de recursos de los registros automotores, entre otros. Sin embargo, el gobierno mantiene su postura de que cualquier aumento pone en riesgo la estabilidad macroeconómica. Lo que resulta particularmente preocupante es el mensaje que esto envía sobre la sostenibilidad del sistema previsional argentino. Si un aumento de esta magnitud puede poner en jaque las cuentas públicas, ¿qué dice esto sobre la viabilidad a largo plazo del sistema? ¿Es posible mantener un esquema previsional digno dentro del actual marco de política económica? La respuesta a estas preguntas va más allá de la coyuntura política. Estamos hablando de la capacidad del Estado argentino para garantizar una vejez digna a quienes contribuyeron durante décadas al desarrollo del país. Cuando hablamos de jubilados, no estamos hablando de números en una planilla de cálculo. Estamos hablando de personas que construyeron este país y que ahora dependen del sistema para sobrevivir. La tensión entre Villarruel y Milei también refleja una fractura más profunda sobre el modelo de país que se quiere construir. Es posible mantener el equilibrio fiscal sin considerar las necesidades básicas de los sectores más vulnerables. O existe un punto donde la responsabilidad social debe prevalecer sobre la ortodoxia económica. Esta situación nos coloca frente a preguntas fundamentales sobre el rol del Estado y la distribución de las cargas del ajuste económico. Y los jubilados, que ya han contribuido durante toda su vida activa, deben seguir postergando sus necesidades, ¿quién más debería hacer sacrificios? Es justo que el peso del equilibrio fiscal recaiga desproporcionadamente sobre quienes menos capacidad tienen de adaptarse a los cambios económicos. El conflicto también nos muestra las limitaciones del presidencialismo argentino cuando se enfrenta a un Congreso que no responde automáticamente a los deseos del Ejecutivo. La democracia implica precisamente esto, que diferentes poderes del Estado puedan tener visiones distintas sobre las prioridades nacionales y que existan mecanismos institucionales para resolver estas diferencias. Pero hay algo más profundo en juego aquí. La pelea pública entre el presidente y su vicepresidenta no es solo un problema de imagen, es un síntoma de un gobierno que no logra construir consensos internos sólidos. Cuando las diferencias se ventilan de manera tan áspera en redes sociales, cuando se habla de traiciones y deslealtades, el mensaje que se envía es el de un ejecutivo fragmentado y debilitado. Mirando hacia adelante, este conflicto puede marcar un punto de inflexión en el gobierno de Milei. Si logra imponer su veto y mantener la disciplina fiscal, podría fortalecer su imagen de líder inquebrantable ante las presiones. Pero si la oposición logra reunir los 2/3 necesarios para insistir con la ley, o si la justicia falla en su contra, estaríamos ante una derrota política significativa que podría alentar nuevos desafíos. La pregunta que queda flotando es si este modelo económico, basado en ajustes permanentes sobre los sectores más vulnerables, es política y socialmente sostenible en el tiempo. Los números de la macroeconomía pueden mostrar mejoras, pero si esas mejoras no se traducen en una vida más digna para jubilados, trabajadores y familias, ¿cuánto tiempo puede mantenerse el respaldo popular? Al final del día, estamos ante una encrucijada que va mucho más allá de los 415.000 pesos que podría cobrar un jubilado de la mínima. Estamos debatiendo qué tipo de sociedad queremos ser, qué obligaciones tiene el Estado con quienes ya aportaron todo lo que podían y cómo equilibramos la responsabilidad fiscal con la responsabilidad social. Después de analizar todos estos elementos, me gustaría conocer tu perspectiva. ¿Crees que es posible mantener un equilibrio entre la estabilidad económica y la protección de los sectores más vulnerables como los jubilados, o inevitablemente uno debe prevalecer sobre el otro en momentos de crisis?